Dicho esto, les quiero presentar a nuestra panelista de hoy, Silvina Scarímbolo, abogada laboralista, miembro de la Comisión de Política Social en la UIA, miembro de la Comisión de Mujeres de WIPBA, delegada del sector empleador argentino ante la OIT. Posee más de 30 años de experiencia acompañando a pymes, brindando un servicio tercerizado en gestión de personal y asesoramiento en cuestiones y conflictos sindicales. Bienvenida, Silvina. Hola Ricardo, muchísimas gracias y como siempre muchas gracias por este espacio de diálogo con los miembros vistas. Bueno, Silvina, mientras nuestros miembros van escribiendo algunas de las preguntas, yo te quiero preguntar como para lanzar esto y para hacer una especie de introducción, que nos cuentes brevemente qué es el teletrabajo y que nos dispares 3 temas claves de este proyecto de ley que está ahora en el Senado, por favor. Buenísimo. Como vos muy bien decís, este proyecto está en el Senado, viene de diputados y en el Senado se están analizando si se hacen o no se hacen observaciones. Pero ese proyecto lo que dice es que el teletrabajo es una modalidad. Y esto lo digo desde el punto de vista jurídico. Quiere decir que es una forma de hacer las tareas que puede parcial o totalmente ser realizadas en el domicilio del trabajador y también serán consideradas teletrabajo cuando esas tareas se realicen en lugares distintos al establecimiento del empleador y mediante la utilización de tecnologías de la información. Hice hincapié en que es una modalidad para destacar que no es un derecho de los trabajadores. Esto lo vamos a ir repitiendo en el transcurso de las respuestas posiblemente, porque los que bregan en pos del lado de los, digamos, desde el punto de vista y contemplan esta mirada de teletrabajo solamente desde el punto de vista del trabajador, hacen mucho hincapié en que esto es un derecho. Esto no es un derecho de los trabajadores, es una modalidad. Y en líneas generales, entonces, con los mismos derechos y obligaciones que tiene un trabajador que presta tareas dentro del establecimiento de la empresa, con el mismo salario, y en caso que sea un sistema mixto, en donde parte de las tareas se hacen en el domicilio del trabajador y parte en el domicilio de la empresa, serán los convenios colectivos quienes determinen cómo ser en ese caso puntual. Vos me preguntabas también, Ricardo, que te adelantara 3 temas claves de este proyecto. Sí, por favor. Muy bien. Hay varios temas claves que han producido bastante ruido en el sector empleador y seguramente se van a ir conversando con las preguntas de los miembros. 3 que me gustaría destacar a mí son el derecho que tienen los trabajadores, que tienen, no, estamos hablando de un proyecto, que tendrían los trabajadores a no ser conectados por el empleador durante la jornada de trabajo y un derecho a desconectarme como trabajador de estos dispositivos tecnológicos e informáticos. ¿Qué tengo que tener en cuenta de esto? Se destaca también específicamente en el proyecto de ley que el trabajador no va a poder ser sancionado en caso que no responda, por ejemplo, fuera de la jornada de trabajo. Porque el empleador, dice la ley, no podrá exigirle al trabajador ni remitirle ningún tipo de comunicación fuera de la jornada laboral. Esto lo destaco porque, por ejemplo, una de las observaciones que hicieron el sector empleado, el sector empresario a este artículo es decir, bueno, pero ¿qué pasa con esos mails que vienen en cadena o que tal vez vienen de una empresa que tiene otros usos horarios y que tal vez le llega a la 1 de la mañana a ese trabajador, no con intención de la empresa, sino porque estamos dentro de una organización y entonces podría el empleado llegar a decirme que le mandé mail fuera de la jornada, así como está escrito el proyecto, y me podrían estar acusando de que no estoy permitiéndole ejercer este derecho a desconectarse y este derecho a no ser conectado. Otro tema que llevó también a muchas observaciones y que muchos de los miembros deben haber leído también en el diario, es todo lo que tenga que ver con esto de la reversibilidad. Esto de la reversibilidad tiene que ver con que en uno de los artículos se establece que para un trabajador que hoy está haciendo tareas presenciales y que decide hacer tareas de teletrabajo, prestar tareas en su domicilio, el trabajador tendrá derecho en cualquier momento de la relación laboral. Recordemos que en Argentina, cuando tenés el alta en AFIP,
El contrato de trabajo en Argentina es indeterminado, en principio hasta que el trabajador obtenga la jubilación. Entonces, cuando el proyecto de ley dice que el trabajador, que ahora pasó a hacer tareas de teletrabajo en su casa, en cualquier momento decida volver, por ejemplo, en 5 años, decidió que le quedó el nido vacío, los chicos se fueron, y ahora dicen, ya es momento de volver a estar juntos, necesito este calor de mis compañeros y volver a la empresa. El trabajador tendría derecho a solicitar al empleador esta vuelta a las oficinas, y que en caso que el empleador no le concediera esa posibilidad, el trabajador tendría derecho a ser considerado despedido. Este es otro de los motivos de alerta muy, muy significativa para el sector de los empresarios. Y el tercer punto que destaco es este artículo que habla de qué pasa con aquellos trabajadores que están haciendo tareas de teletrabajo y que tienen a cargo el cuidado de menores de 13 años, personas con discapacidad o personas mayores que necesiten la asistencia. Les da un derecho a los trabajadores para establecer horarios compatibles con este cuidado de personas y a interrumpir su jornada laboral. Este es un tema súper importante porque, económicamente hablando también, porque específicamente el proyecto dice que en caso que el empleador obstaculizara este derecho que le reconoce la ley a los trabajadores, puede ser considerado un acto discriminatorio. Y un acto discriminatorio en nuestra legislación encarece una indemnización en un 25%. Quiere decir que no solamente me pueden considerar que estoy vulnerando un derecho del trabajador, sino también se encarece una desvinculación. Considerando en la práctica que esta situación en donde el trabajador va a tener facultad para interrumpir su jornada, vulnera el derecho de organización que tiene el empleador hoy por ley de contrato de trabajo. Así que bueno, estos son los 3 temas que yo destaco, así como los que produjeron mayor alarma en el sector empresario. Perfecto, Silvina, muchas gracias. Les recuerdo que por favor vayan escribiendo sus preguntas en Q&A o preguntas y respuestas, así se las vamos leyendo a Silvina. Silvina, acá tengo una pregunta que dice, teniendo en cuenta que todavía esto es un proyecto, ¿qué recomendaciones le darías hoy a los empleadores antes de que esto sea ley? Ya que todavía no sabemos bien cómo va a ser finalmente sancionada. Buenísimo. En primer lugar, tener en cuenta que cuando durante esta situación, estos meses de COVID, ¿no? Y vos que tenías los trabajadores trabajando desde su casa, te preguntabas o me venían las consultas, Silvina, le tengo que dar la silla, me hago cargo del costo de Wi-Fi. Bueno, y las respuestas siempre serán que sí, porque de acuerdo a la jurisprudencia laboral argentina, esas son herramientas de trabajo y de las herramientas de trabajo se hace cargo el empleador. El proyecto de convenio ratifica que esto es así. Entonces, para todos aquellos que todavía tienen dudas, si lo que hace a las herramientas de trabajo, a la conexión de Wi-Fi, a la silla, a la compu, a todas las herramientas que sean necesarias para el desarrollo y el cumplimiento de la tarea, tenían dudas de que eran a cargo del empleador, bueno, eso quedó confirmado en el proyecto, así que te podés ir ocupando de eso porque en caso que no lo estuvieses haciendo y el trabajador lo reclamara, es un derecho del trabajador. ¿Sí? En segundo lugar, ya hemos conversado en esta instancia de mesa de ayuda que tenemos con los miembros vistas pero ya hace como 3 meses, ya aparece en otra vida, ¿viste? Cuando estábamos igualmente en COVID, que es muy importante que al no haber hoy ley vigente de teletrabajo, vos ejerzas tu poder de dirección escribiendo, armando tu política interna de teletrabajo, en donde vos pautes las pautas dentro de la normativa laboral vigente, y en donde pautes y capacites a los trabajadores, tanto en cuanto a sus obligaciones, también en la situación de prestar tareas dentro de su domicilio, como sobre los medios de comunicación que se van a impartir las tareas y que tienen que estar disponibles durante toda la jornada laboral. Esto lo destaco porque una observación de los empleadores es decir, bueno, ¿qué pasa si no puedo ejercer el control de la jornada laboral de las personas que hacen teletrabajo, o no les puedo dar alguna tarea fuera de
y es cierto que eso es un tema importante, pero pongamos foco en lo que sí tenemos, empoderémonos en lo que sí tenemos. Tenemos 8 o 9 horas diarias o lo que haya sido tu jornada pactada para disponer tareas, feedback, retroalimentación y productividad. Entonces, poner mucho foco en eso, hacer productivas las 8 horas, utilizar todas las herramientas legales para que esas 8 horas te rindan tanto, de tal manera que después el otro quede como un tema secundario. Y en este tema también destaquen que cuando, así como el proyecto de teletrabajo habla que se deberá respetar la misma jornada, eso es lo mismo que hoy vos ya podrías estar poniendo en tu política interna. Y alguno podría decirme, pero eso es una obviedad. Bueno, en la práctica está pasando que no es tal obviedad, porque esto fue una modalidad de teletrabajo forzoso, ¿no? De todas las posiciones, tenga yo o no las competencias, o sea el puesto para hacerlo desde el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo la responsabilidad, así como tengo el derecho de liderar, tengo la responsabilidad de salir a capacitar a esas personas en cuanto a que esto que consideramos básico, esto de que ¿qué significa el deber de presentismo? El deber de presentismo no solamente es ir a trabajar, sino estar presente durante toda la jornada de trabajo. Y eso llevado a hoy, a mi tarea en mi casa, significa que durante toda la jornada, estas 8 horas, yo debo estar, por ley, debo estar presente a disposición de las instrucciones de trabajo. Y hoy, por ley, los tiempos de descanso son los mismos que tenías durante la jornada de trabajo prestadas en el establecimiento. Perfecto, Silvina. Mira, justamente tengo una pregunta relacionada con esto último que estás diciendo. José Luis dice, si el empleado tiene un día a la semana de home office, ¿cómo se establecen los costos, las obligaciones? ¿Es proporcional? El empleado se encuentra fuera de convenio. Muy bien. Muy importante varias cosas de esta pregunta. En primer lugar, que este proyecto de ley de teletrabajo no hace distinción entre trabajadores fuera o dentro de convenio. Así que quiere decir que esta modalidad, así como está pautada en la ley, se aplicará a todos los trabajadores, salvo que una actividad puntual en un convenio colectivo puntual además contemple otras pautas de comportamiento de deberes y derechos de ambas partes. Así como esta ley se aplica para todos los trabajadores de la República Argentina, estén encuadrados fuera o dentro del convenio. Muy bien. Segundo punto. Hoy no tenemos ley. Es importante destacar que este apuro que vemos en el Congreso de sacar rápidamente este proyecto, sin perjuicio de eso, el mismo proyecto dice que el mismo entrará en vigencia a los 90 días que termine el aislamiento. Y además, una vez que entre en vigencia 90 días después que termine el aislamiento, a los otros 90 días, próximos 90 días, deberá ser reglamentada. Por lo tanto, hoy no tenemos ley de teletrabajo, hoy tienes esta facultad vos de armar estas políticas internas, y en esas políticas internas, si vos tenés un trabajador que está haciendo jornada mixta, parte en su trabajo, en el establecimiento y parte en su casa, vos tenés las facultades, dentro de la razonabilidad y los principios de la ley de contrato de trabajo, de determinar esto que nos estaba consultando el miembro. Bien. Por ejemplo, en relación a los costos, y tendrás que poner un costo proporcional a, si hay 25 días un estimativo de 25 días de trabajo al mes, y trabajas 5 días al mes, y bueno, ir sacando un costo proporcional, primer punto, y en segundo punto, que conste por escrito, con firma del trabajador, que vos te estás haciendo cargo de esos costos. Claro, y mira, y relacionado con eso, Nicolás dice, bueno, buenos días, respecto a los reconocimientos de gastos, ¿no sería el incremental a los costos que tuviera además el empleado y no el total de los gastos? Exacto, tal cual. Vos sabés que en relación a esa pregunta, Nicolás, una de las observaciones que se le hicieron en diputados a este proyecto por la parte del sector empresario es que el mismo está pensado para las grandes empresas y no contempla las pymes. Y entonces esto en realidad, desde algún punto de vista, podría implicar un mayor costo
de muchas situaciones de contemplaciones que tienen que tener en cuenta las pymes, y por eso el sector empresario pidió paralelamente que el proyecto de ley contemple incentivos para las pymes, para que esto no sea una traba y que esto se convierta en un incentivo, para que realmente el trabajador y el empresario, si el talento y la tarea lo permite, se puedan ejercer esta modalidad de trabajar desde su casa, pero paralelamente también contemplar la realidad de una pyme e incentivar también desde el gobierno para fomentar empleo y no para desmotivarlo. Perfecto, clarísimo. Sí, esta Silvina, no sé si la podés responder, y si no pasamos a otra. Pregunta, ¿tenés conocimiento de cómo, Daniel pregunta, ¿tenés conocimiento sobre cómo se compara esta legislación con otras existentes en otros países? En relación a cómo, sobre otros países puedo decirte algunas cosas. Ya, por ejemplo, a los 15 días que se armó, que comenzamos con esta situación de aislamiento, se hizo en la Organización Internacional de Empleadores un evento en donde exclusivamente era de teletrabajo, ¿no? Y ahí podías ver cómo Estados Unidos informaba que ellos no solamente tienen la ley, sino que tienen mucha práctica en esta modalidad de trabajo, por lo tanto a ellos no les impactó como un gran cambio, y sin embargo podías ver cómo, sin perjuicio de que había países que sí estaban adelantados en tener la legislación, todos hablaban del impacto que producía que esto se realice de manera, de otra escala, en otra escala, porque ahora todos pasaban a tener situación de aislamiento, de manera muy distinta en lo que son pymes. Brasil tiene ley de teletrabajo desde el 2017, entonces el otro día en una cumbre internacional que hizo la Organización Internacional del Trabajo, pude escuchar cómo el ministro de Trabajo de Brasil hablaban de que a ellos la situación de COVID los tomó ya con una ley regulada, y eso le brinda al empleador seguridad jurídica sobre lo que puedo y lo que no puedo. No sé si ahí estoy contestando alguna de las preguntas. Hay que tener en cuenta que la ley de teletrabajo no se puede contemplar desde un punto de vista aislado, siempre va a estar dentro de un marco normativo general, ¿no es cierto? Entonces, si yo contemplo una ley de teletrabajo de Suecia, pero la saco de un marco normativo general, nosotros tenemos un marco normativo muy pro-obrero, ¿no es cierto?, muy de otra situación, de un sistema industrializado y de alta dotación de personal, con una interpretación del sistema laboral argentino muy pro-obrero, cambia radicalmente la aplicación de esa ley, aunque en lo que esté en escrito fuese similar, ¿no? Porque la interpretación, la modalidad, los beneficios que en otras empresas reciben las pymes, como yo te estoy contando que acá pasan, acá no se tienen en cuenta. Perfecto. Y hablando de otros países, Daniel pregunta, ¿podríamos con esta legislación contratar empleados que trabajen desde otros países? ¿Cómo impactaría impositivamente? Yo soy especialista en materias laboral, lo que sí le puedo decir a Daniel es que yo puedo, en relación a cuando contrato trabajadores extranjeros, específicamente la ley destaca que puedo contratar trabajadores extranjeros hasta un límite, eso lo va a regular, el límite lo va a regular la reglamentación de la ley, pero sí a tener en cuenta, Daniel, desde un punto de vista del negocio, es que la ley dice que la ley que se va a tener en cuenta es la ley del domicilio del trabajador o del lugar de la empresa. Entonces, yendo a la práctica, digamos, y si vos querés contratar trabajadores extranjeros, vas a tener un cupo, que eso también fue observado por el sector empresarial, porque entonces seguimos poniendo trabas a la empleabilidad y no apertura de esta movilidad para generar cada vez más y más trabajo, y tendría también en cuenta si tuvieses una sucursal afuera de tu empresa para que todo quedara fuera de lo que es la legislación argentina, ¿no es cierto?, ya que el trabajador es extranjero. Esos son los tips a tener en cuenta. Perfecto. Porque lo que están diciendo entonces algunas empresas dedicadas al software que tienen sucursales en países limítrofes dicen,
esto es lo que va a motivar entonces que para no ser alcanzado por la legislación de teletrabajo argentino, va a haber muchos trabajadores que contraten otros países y que también, y que vayan entonces los trabajadores, las personas bajo un régimen de autónomos, independientes, digamos, con tal de no ser alcanzados por la legislación laboral argentina. Ok. Marcelo tiene dos preguntas, te leo la primera. ¿Qué herramientas debemos proveer? PC, internet, silla, escritorio, matafuego, seguridad. ¿Estas cosas quedarían para el empleado como parte de una indemnización? Muy bien. Marcelo, específicamente lo dice la ley, lo dice el proyecto de ley. Y eso está bueno, porque estas otras cosas que hoy ya pude estar contemplando, sabiendo cómo se va a venir. Porque así, Marcelo, como hay temas del proyecto que frenaron, el tema de los elementos de trabajo no fue motivo de observaciones. Por lo tanto, vos tenés muchas posibilidades que así como está el proyecto salga. Y en relación al tema de los elementos de trabajo, específicamente tenés un artículo que dice que de los que va a ser a cargo del empleador son todos los vinculados al hardware, al software, las herramientas que sean necesarias para cumplir las tareas, costos de instalación, de mantenimiento y de reparación, o podrá el trabajador tener una compensación por el uso de los elementos propios. Esto es algo previsible también, porque así es contemplado en Argentina, por ejemplo, cuando el trabajador hace uso de su vehículo, y ese es el criterio que tiene en cuenta la jurisprudencia laboral, cuando el trabajador debiera recibir una compensación por haber sido él el que pone a cargo las herramientas de trabajo. Un factor a tener en cuenta también, considerando esta pregunta de Marcelo, es que el proyecto de ley dice que en caso de roturas o desperfectos, en donde vos, empresario, tenés que llevarte la compu o se le rompió la silla indicada y necesitas unos días para arreglarlos, esos días deberán ser abonados con salario como que el trabajador estuviese trabajando. Quiere decir que esta situación en donde el trabajador se ve obstaculizado de poder cumplir sus tareas porque se están reparando las herramientas de trabajo, no impide en modo alguno que él cobre las tareas. Esto se llama riesgo empresario, ¿no es cierto? Pero está bueno a contemplar porque eso está escrito en la ley, ¿no es cierto? Así que así sea considerado. Ok. Y la segunda, te la leo textual a ver si la entendés bien. Algunas cosas como que el empleador puede decidir cuándo quiere volver o considerarse como despedido. ¿Esto puede hacer volver atrás a aquellos trabajadores que ya estaban trabajando home office antes de la cuarentena? Muy bien. Específicamente contestamos a ese miembro que para aquel trabajador que está haciendo, específicamente dice el proyecto de ley, que para esa persona que está haciendo teletrabajo antes de la cuarentena o así fue contratado desde un principio y quiera volver, la forma para volver será considerado en el convenio colectivo. Okay. Esta ley hay cosas que regula y otras cosas que las deja para el convenio colectivo. Aprovecho la ocasión para decirles que esta es otra de las observaciones que hizo el sector empresario, de las críticas que se plasmaron en diputados y se plasmarán en senadores en cuanto a decir por qué es necesario armar una ley de teletrabajo, por qué no se dejó el tema librado a la negociación colectiva o acuerdos individuales con los trabajadores, ¿no? En este caso, bueno, hubo mucho más votación para sí armar una ley de teletrabajo, pero muchas cuestiones dejadas, vinculadas, como el caso de la consulta, a una situación de negociación colectiva. Por eso no todo está regulado. Yo le escuché a Moroni cuando habló al ministro de Trabajo ante los diputados, y una de las cosas que él dijo es que no todo va a estar regulado en la ley, y que lo que no iba a estar regulado, que sea la jurisprudencia laboral futura la que vaya completando esta regulación. ¿Por qué te hago este comentario? Porque eso es lo que te genera a vos como empleador en Argentina, que venís a hacer negocios, ¿no es cierto? Porque por ahora sos empresarios, una situación de inseguridad jurídica. Porque si no hacemos normas claras, ¿no? Teniendo esta posibilidad de armar reglas claras,
en donde no todo va a estar contemplado, pero si ya de antemano sabemos que hay lugares de dudosa interpretación o que dejan lagunas legislativas, y somos conscientes de eso, ¿por qué no ocuparnos? Porque manifestar que será la jurisprudencia laboral la que vaya ocupando esos espacios vacíos, significa para vos, empresario pyme, costos de hacer un juicio laboral, costos en un momento hoy con doble, digamos, y todo lo que significa que tu empresa quede expuesta a un juicio laboral, ¿no? Entonces, dicho así de manera rápida, ¿no? Cuando el 80% de este país, las empresas pymes son las que dan empleo, es no considerar y no conocer la realidad de las pymes. Eso no es empoderarlas, no es darle una mano para mantener el empleo, ¿no? Acá hay una cosa que se vio en la discusión legislativa de este proyecto, Ricardo, en el Congreso, y también en otros proyectos legislativos que hacen a cuestiones laborales, es el famoso viejo paradigma argentino de confrontación, Ricardo, entre los trabajadores o el sector empresario, ¿viste? Unos contra otros, o unos derechos o el otro, ¿no? Que es el que padece y el que tiene la carga, digamos, cuando es el que da empleo. ¿No? Este sistema confrontativo no va más, es un viejo paradigma que tenemos que romper. Hay un solo lado, y es el lado de la empresa, y la empresa está integrado por los trabajadores. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en el día a día con este sistema colaborativo. No podemos hacer leyes solo contemplando una posición, porque si contemplamos una posición, no vamos a estar generándole empleo, ¿no es cierto? No es que las leyes por sí solas generan empleo, pero sí acompañan o fomentan a que el empresario, que es el sector privado que genera empleo y que tanto necesita nuestro país para salir de esta situación de COVID, no se sienta motivado. Tal cual, tal cual. Carol pregunta, dice, desde lo que propone el proyecto, el empleador, ¿podría decidir libremente si un trabajador lo puede pivotear entre teletrabajo y trabajo presencial? Por ejemplo, esta semana te necesito en la empresa, la próxima en tu casa. El próximo mes trabajarás de tu casa y el próximo mes después vemos. ¿Se puede eso? Ya, específicamente el artículo 7 le contesta y lo dice específicamente y lo llama voluntariedad, o sea que es voluntario. Para pasar de trabajar en la empresa a teletrabajo, así como está el proyecto, debe ser voluntario, o sea, tenés que tener el consenso del trabajador y tiene que ser por escrito. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, este sistema mixto, que también plantea Carolina como uno de los miembros que preguntó anteriormente, cuando voy al sistema mixto y voy a necesitar ver específicamente cómo va a ser regulado el sistema mixto en los convenios colectivos, porque específicamente así lo dice la ley. Cuando vaya a haber un sistema mixto, se va a regular en el convenio colectivo. Bien. Marcelo pregunta, ¿la ley sería efectiva 90 días después de que se levante la cuarentena o se termine la pandemia? Hoy que tuvimos que salir en cuarentena de urgencia, no está considerado dentro de esa ley, ¿no? Exacto, tal cual. Como él plantea, que nosotros los argentinos, aparentemente como estamos, no vamos a tener una fecha cierta en donde decimos hoy salimos. Sí, es posible que sí, que exista un día en que diga hoy se levantan, porque hay un montón de derechos todavía que no están plenamente en vigencia. Pero estamos viendo que es un proceso, un camino, ¿no es cierto? Que estamos saliendo de una forma gradual. Entonces, lo que dice específicamente el proyecto es que una vez que existe una comunicación oficial del Poder Ejecutivo, que es el que saca los DNU que nos estuvieron regulando dentro de esta situación de COVID, un día te está adelantando este proyecto legislativo, va a haber una decisión, un DNU que diga hoy se levanta el aislamiento definitivo, ahí comenzarían los 90 días en vigencia. Aprovecho esta pregunta de este miembro para mencionarte que otra observación que le hace el sector empresario en el diputados y en senadores es que no se tenga, que esto no entre en vigente en 90 días, sino en 180 días, porque es necesario poder salir de esta situación de una forma mucho más armoniosa y mucho más estratégica para todos, ¿no es cierto? Y no salir con el apuro, siendo esta otra observación que se le hace a este proyecto cuando los sectores empresarios en diputados y en senadores han dicho, ¿por qué la premura? ¿Por qué la premura cuando estuvimos 12 años que hemos querido que digamos, Argentina
tratado por varios medios de obtener una ley sobre el tema, no ha podido, digamos, y justamente no ha podido porque la ley de trabajo es bastante, es fácil que se lleve en pugna con la ley laboral, la ley sindical y la ley de RT. Entonces, si realmente vamos a incentivar una modalidad de contrato de trabajo para fomentar el empleo, beneficiando a la empresa, que significa también beneficiar a los trabajadores si la actividad lo permite, ¿por qué no hacer un análisis exhaustivo? En la segunda charla que yo participé del Congreso, cuando se discutió este tema, muchos diputados que habían presentado proyectos, pero que no estaban tal vez en la línea oficial, hacían mucho hincapié en esto. Tomémonos más tiempo para estudiar este tema. Si justamente el proyecto no es que va a entrar en vigencia ahora, sino 90 días después de esta finalización del aislamiento. Perfecto. Gonzalo pregunta, ¿el empleado podría trabajar desde su casa algunos días, desde un coworking otro día y desde una oficina de la compañía otro día? Claro, bueno, esto que nos plantea Gonzalo tiene que ver con esto que comentábamos en las preguntas anteriores, de hacer un sistema mixto, en donde algunos días trabaje desde su casa y otros días trabaje desde la empresa. Así como está. Pero creo, Silvina, creo que acá, además de lo mixto, digo, obviamente casa y oficina, pero además puede haber como tercer lugar y un cuarto lugar y puede haber así como múltiples lugares de trabajo para el empleado. Ahí está la pregunta, te agradezco. Está bueno esta aclaración, porque yo siempre hago mucho hincapié cuando la respuesta viene fundada en lo que dice la ley o si queda sujeto a una interpretación, porque cuando bien lo dice específicamente la ley, ya no es una opinión del que expone, sino simplemente digo yo soy una mensajera, una vocera de lo que dice. Entonces, para este empresario que consultó recién, específicamente en los primeros artículos se dice que teletrabajo puede ser aquel que se realice en el domicilio del trabajador o en otros lugares distintos al del establecimiento. Quiere decir que aquel trabajador que realiza las tareas en Starbucks, porque se junta a hacer ahí y un día hace ahí, cumple las tareas ahí, o el empleador directamente no sabe dónde las está cumpliendo, simplemente sabe que no está en el establecimiento en el establecimiento del empleador, eso sería teletrabajo, cuando está utilizando los medios tecnológicos de información y comunicación, ¿sí? Ahí. Perfecto. Sí, sí. Sergio pregunta, ¿está contemplado en la ley el trabajo por objetivos o solo se contempla horas en la silla? Está buenísimo esta pregunta porque nuestra ley de contrato de trabajo es una ley que está focalizada a la jornada. Eso no significa que yo durante la jornada te ponga objetivos, pero el salario se paga a cambio del cumplimiento de una jornada. Y esta ley también, este proyecto de ley también dice que esta ley es por jornada y por objetivos, dice las dos cosas. Pero eso no significa que solo sea por objetivos. ¿Sí? A veces se confunde que yo te ponga objetivos de trabajo, el contrato de trabajo es por objetivos, ¿no? La modelo argentina, como principio general, la jornada es por hora, por tiempo, no por un tiempo determinado, durante el cual, para motivarte a instrucción, te pongo objetivos. Específicamente uno de los artículos contempla esto de que esta modalidad contractual tenga una jornada y objetivos. Ok. Como una sugerencia especial, estando en Argentina, con la legislación laboral argentina, la jurisprudencia argentina y este proyecto de teletrabajo, siempre sugiero a los empresarios, y aún así con este proyecto de legislación, que vos te mantengas en que tu prestación salarial esté a cambio de un cumplimiento de jornada, independientemente después que pongas objetivos. Pero si así lo dice la ley, no nos pongamos creativos porque no vas a pagar menos, ni el trabajador te va a dar fuera de una jornada por poner que es solo por objetivos. Ok. Jael pregunta, ¿se menciona algo de la diferencia de los gastos que el empleado está hoy pagando por estar teletrabajando? Es decir, por ejemplo, gastos de luz, gas, etcétera. ¿Por qué ahora está trabajando desde su casa?
¿tiene el empleador alguna responsabilidad de pagar la diferencia si se puede comprobar? Específicamente, el artículo 10 del proyecto habla de compensación de gastos que deberá dar el empleador al trabajador por lo que sea gastos de conectividad y o consumo de servicios que deba afrontar el empleado para el cumplimiento de estas tareas. Específicamente está contemplado para que sea el trabajador el que reciba esa compensación. Después, y profundizando esta pregunta, entonces, habrá que hacer una separación de cuentas, habrá que poder controlar la proporcionalidad que impacta en esos gastos de conectividad y de consumo de servicios en lo que es gastos personales y gastos para la prestación de tareas. Por eso, otra de las sugerencias es que te voy a sugerir que, si así sale este proyecto de ley, puedas separar cuentas, porque ante la dificultad de la prueba, o que tu prueba sea endeble, en que este monto de conectividad, cuánto es laboral o cuánto es personal, si yo como empleador no voy a poder distinguir y no voy a poder controlar cuánto es, todo será considerado laboral. Ok, perfecto. A ver, acá hay una pregunta de Carol, otra pregunta de Carol con respecto a la flexibilización de la jornada. Y ella dice, ¿no se podría flexibilizar la jornada laboral? Por ejemplo, cumplir 8 horas por día, pero libres, sin horarios fijos de corrido. Por ejemplo, en los casos que el empleado así lo necesitara y le fuera de utilidad, y por el otro lado, si la empresa podría estar de acuerdo y se podría llegar a un acuerdo entre las partes y en donde la empresa no se vea perjudicada en el futuro. Es muy importante esta alternativa que da Carol. Lo que pasa es que no fue contemplada en el proyecto, no está contemplada en el proyecto y tampoco está siendo, no está contemplada en las observaciones que el sector empresario está haciendo foco en cuanto al proyecto, en esta jornada variable. ¿Y sabes por qué? Porque, digamos, no sería coherente con nuestro sistema de legislación laboral en cuanto a en que uno pueda tener esta libertad de ir eligiendo cantidad de horas por día e ir compensando las menos que hago un día con las más que puedo hacer otro día. Tenemos una ley de contrato de trabajo, tenemos una ley de jornada que determina un límite a la cantidad de jornadas diarias que no podría ser evadido aún con consentimiento del trabajador, ¿sí? Ok, perfecto. José Luis pregunta, cuando el empleado presta funciones en el cliente, dando servicio tipo outsourcing, ¿está alcanzado por esta ley? Sería una posibilidad también. Digamos, específicamente está contemplado cuando dice que serán tareas que realiza en su domicilio o en cualquier otro lugar que no fuese el establecimiento del trabajador. Por lo tanto, también podrían ser considerados teletrabajo. Quiero destacar algo que mencionamos antes. Tenemos una técnica legislativa los argentinos que sacamos una ley y después sacamos una reglamentación que muchas veces en vez de ampliar y detallar derechos reconocidos en la ley, contradice lo que se dijo en la ley. Entonces ustedes me preguntan si hoy estamos hablando de un proyecto de legislación que en principio algunas observaciones va a tener, aparentemente tendría, y por eso volvería a diputados, pero después tenemos que caminar con mucha humildad para ver juntos qué dice la reglamentación a este proyecto legislativo. Es previsible que algunas de estas preguntas que hoy vimos también sean contempladas en la reglamentación. Hoy solamente tenemos alcance a información del proyecto legislativo, ¿no es cierto? Claro, claro. Y Jorge. también a considerar que podría pasar que en tu caso, en tu actividad, dentro de 2 años, el convenio colectivo de tu actividad, en diciembre del 2021, plasme un capítulo especial de teletrabajo como consecuencia de la ley vigente de teletrabajo, de su reglamentación. Entonces vos puntualmente en tu empresa podrías llegar a hacer lo que hace un rato nos planteó Carolina.
Ok. Si tal vez Carolina tiene trabajadores encuadrados en un convenio de colectivo mucho más de avanzada, o mucho más, eso, de avanzada, para no decir pro, porque se confunde con un partido político, pero mucho más de avanzada, podría suceder, si hubo consenso de partes en esa negociación colectiva, que sí exista una compensación de horas. Eso podría ocurrir. Ok. Y se aplicará para las personas encuadradas solo en ese convenio colectivo. Por eso hay mucho camino por recorrer todavía en esta cuestión del teletrabajo. Jorge dice, trabajando en diferentes lugares, ¿cómo sería la cobertura de accidentes de trabajo? Muy importante esta pregunta, claro. Jorge, quiero contarte que lo único que menciona la ley es que los accidentes que se contemplen, que los accidentes que se produzcan en el ejercicio de esta modalidad de teletrabajo deberán ser incluidos en los listados de la RT. Punto, dice la ley, como diciendo, ya contemplaremos patologías que vayan surgiendo. Pero es muy importante esta pregunta, porque una de las cosas que le afecta al empleador es que se le va a escapar mucho el control de las cosas que están sucediendo, ¿no es cierto? Una de las partes que plantea el proyecto de ley es que el Ministerio de Trabajo realizará control sobre las condiciones en que se preste el teletrabajo. Vos fíjate que hoy el Ministerio de Trabajo tiene problemas para controlar dentro de tu establecimiento, imagínate lo que va a tener de dificultad para controlar las condiciones laborales en donde se haya producido ese accidente cuando se realicen en un domicilio privado. Específicamente dice el proyecto de ley que para que la autoridad administrativa pueda ejercer el control va a tener que tener en cada caso la autorización escrita de ese trabajador, ¿no? Que está entrando en su casa a ejercer este control. Específicamente Moroni hizo esa observación en diputados en relación a que va a haber dificultades de parte del Ministerio de Trabajo para ejercer esas tareas de control. Entonces, llevando esa pregunta también a la situación de hoy, por ejemplo, hoy nos encontramos con que este trabajador tuyo que está haciendo tareas desde su casa, hoy, en algunas oportunidades, en estos de 100 y pico de días que llevamos en aislamiento, hay empresas que se han enfrentado a que cuando llamaron a la RT para que le dé cobertura a un trabajador que hoy está prestando tareas y sufrió un accidente durante el mismo, hay RTs que no quieren contemplar eso, sin perjuicio de que vos le estás pagando la prima del seguro y que tendrían el deber de hacerlo. Si eso te llegara a suceder, carta documento, ¿no es cierto? Vos porque nadie te puede impedir que vos efectúes una denuncia. Siempre acordate que tanto en la modalidad de teletrabajo que se hace hoy como la que se hará el día de mañana bajo este proyecto legislativo, por ejemplo, vos tenés que estar siempre fortalecido en la prueba, en medidas preventivas, ¿no es cierto?, en reforzar la comunicación interna para que esta situación más endeble que vas a tener sobre el control y las modalidades de prestar las tareas, por lo menos estés empoderado, capacitando más, previniendo más posibles accidentes, aumentando los canales de comunicación para que por lo menos tengas información lo más inmediata posible y por una comunicación interna que vos hayas considerado previamente cuál es, para recibir información inmediata sobre cualquier siniestro que se produzca en la empresa. Cristian pregunta, ¿estas compensaciones de las que vos mencionaste, o las que se mencionaron antes, entran en aguinaldo o desvinculación? ¿Tienen un tope para evitar que se transforme en una parte del sueldo pagado en negro? Nada de esto está contemplado en lo que es el proyecto legislativo. No está contemplado. Okay. Esto no va a ser tenido en cuenta. Okay. No va a ser tenido en cuenta. Entonces, me estaría aventurando a decirte algo, porque la ley no lo dice. La ley no dice que no va a ser tenido en cuenta ni para el salario, ni va a ser contemplado como no salarial, Aguinaldo ni como aguinaldo, exactamente. O indemnización. Exactamente. Está considerado, insisto con lo mismo, ¿no? Está considerado como hoy ya la jurisprudencia contempla en caso que, viste, cuando una persona es desvinculada y ha puesto el auto suyo a disposición, o ha puesto su celular, o ha puesto su computadora, bueno, vasta jurisprudencia existe en el sentido que esas demandas de los trabajadores, y después hay un reconocimiento de la jurisprudencia laboral que contemplando, por ejemplo, valores de mercado,
o valores proporcionales de mercado, los jueces pautan montos por el uso del vehículo, por el uso de la computadora, por el uso del celular propio, ¿sí? Y en los 3 casos los consideró salariales, y en los 3 casos incrementan la base salarial para una desvinculación. Claro. Y Ese es el relacionado criterio. con estos gastos, Silvina, Tomás pregunta, ¿puede suceder que haya una sobreestimación de los gastos vinculados a la conectividad del empleado para bajar el componente salarial del monto total y así generar ahorros en cargas sociales, etcétera? Ricardo, ayúdame vos que estás viendo la pregunta. Estamos suponiendo el escenario en donde el trabajador es el que aumenta el costo. Claro, yo lo que entiendo que, viste, todos estos gastos adicionales que hay que pagar, no sé, gastos de luz, o, viste, o gastos de electricidad, de internet. Entonces pregunta, ¿puede suceder que haya una sobreestima, como que las empresas sobreestimen estos gastos vinculados a la conectividad del empleado para bajar el componente salarial del monto total y así generar ahorros en cargas sociales? Volvemos un poquito al tema anterior del control. Así como se te va, como hablábamos anteriormente, así como a vos se te va a escapar ciertas cosas de control, hay nuevas cosas que se van a hacer distintas, que hoy no las estás haciendo, y que si el día de mañana decidís y tenés que hacer un análisis estratégico muy finito para ver que realmente te interese poder tener personas haciendo modalidad de teletrabajo, vas a tener que también en esos costos y en ese escenario haber previsto cómo poder establecer mecanismos para separar cuentas, para que vos no quedes envuelto en que sea el trabajador quien libremente te puede engañar, sino que vos puedas, sin estar físicamente al lado del trabajador, sí establecer mecanismos de control, tal vez con cuentas separadas, ¿no es cierto? Estamos hablando, Ricardo, de un futuro inmediato, en donde la tecnología cada vez va a estar más avanzada para poder hacer una distinción, ¿no es cierto? Y así como existen los medidores de luz, vos puedas tener medidores independientes, ¿no es cierto? Si esta ley de teletrabajo sale, las empresas que brindan estos servicios es previsible que establezcan medidas o sistemas, mecanismos para poder distinguir, por ejemplo, si vos sos un trabajador, trabaja 8 horas por día, cómo hacer un cálculo estimativo de uso de luz y de uso de, digamos, sí, principalmente de uso de luz o distintos servicios que hacen a la actividad a 8 horas diarias, por ejemplo. Ok. José pregunta, ¿contempla la ley alguna forma de reportar o permitir al empleador auditar el presentismo, la cantidad de horas que estuvo en teletrabajo? Esta pregunta es muy importante también. Bueno, hasta ahora todas son muy ricas porque nos permiten contemplar varios temas. Específicamente, ¿sabes qué? El proyecto de teletrabajo, así como está, dice que yo no puedo controlar al trabajador para que él no se sienta vulnerado en su defensa en relación a, ojo, dice el proyecto, ojo, no, lo digo yo, ojo con los mecanismos de control que utilice para el trabajador. Entonces es previsible que el empresario me diga, mira Silvina, si yo en mi sector de administración que tengo en la empresa a veces se me escapa el control, imagínate cuando hoy vos ya estás experimentando si tu equipo de administración o de ventas que está trabajando desde su casa está motivado o no está motivado. Y los que están trabajando en gestión se dan cuenta cómo depende de vos el gestión. Entonces, ya que este proyecto legislativo dice que cuidado con los mecanismos de control en relación a la jornada, para que no se sienta el trabajador vulnerado en que lo estás controlando, pero a su vez también la empresa tiene un derecho de organización y de dirección que está contemplado y vigente por ley de contrato de trabajo. Siempre digo que en este sentido, seas vos el que inviertas preventivamente la organización de las tareas al punto tal que estés organizado, que organices la disponibilidad de trabajo para dar tanta cantidad de tareas como puedan ser posibles en tanta cantidad de tiempo. Ya que no voy a poder salir a controlar la jornada específicamente, controlarlo desde otra mirada. Vos que conoces tanto el proceso productivo de tu empresa y de servicios, organizate un plan de tantas tareas, digamos, tareas, objetivos, ¿no? Por día, conociendo a la limitación de jornada que tienen los trabajadores, y establecer los objetivos semanales con reunión de feedback semanal.
en donde el objetivo quede claro, que esté cubierto y no esté cubierto. Un seguimiento en esta línea va a hacer que el trabajador, yo sigo, voy a tener que estar sentado 8 horas, si eso fue mi jornada laboral, cumpliendo tareas, aunque no tenga un relojito, o aunque vos pueda salir la reglamentación, en la misma línea del proyecto, que no puede establecer un mecanismo de control. Ok, perfecto. Sergio pregunta, ¿el trabajo freelance deja de existir con esta ley? El trabajo freelance es de una persona que no está en relación de empleo con un empleador. Es un trabajador, un autónomo o un monotributista, depende de cómo sea su facturación, ¿no? Es lo que nosotros llamamos monotributistas, y yo siempre digo, las monotributistas es una forma de estar, digamos, impositivamente. En realidad es un contrato de locación de servicios. Un freelance está vinculado a una empresa o a otra persona, esa persona que brinda un servicio, pero jurídicamente hablando se encuadra en un contrato de locación de servicios. Y acá estamos hablando en todo momento para aquella persona que presta un servicio desde su casa o desde otro establecimiento, otro lugar, pero siempre vinculado a un contrato de trabajo. O sea, que esta persona siempre está en el alta de AFIP y en el 931 como empleado tuyo. Ok, perfecto, clarísimo. Mariela dice, me gustaría saber qué prevé dicho proyecto respecto de la cobertura de la ART, porque en el caso de personal que actualmente se encuentra en home office por la cuarentena, si el empleado se contagia y el empleador no ha otorgado permiso de circulación, la ART no acepta la denuncia por COVID. Mariela, ¿no? Mariela. Mariela, justo hace un ratito conversábamos, arreté con teletrabajo y teniendo en cuenta lo que está pasando hoy, no en el trabajador que esté encuadrado en este proyecto de ley que hoy estamos conversando, sino hoy, aquí, ahora lo que te está pasando. Y una de las cosas que conversamos, eso es lo que vos estás planteando, ¿viste? Es previsible que a Gabriela le haya pasado. Hoy hay empresas que un trabajador denuncia que tuvo un accidente durante el transcurso de sus tareas y hay RTs que no están aceptando las denuncias, ¿no? Las denuncias, las RT tienen la obligación de tomarlas. Después tienen el derecho a rechazarlas todas, pero ellos tienen el deber de tomar una denuncia. La denuncia es una información de un hecho, que cuando ese hecho es tomado por la ART, se convierte en un siniestro. Quiere decir que si yo denuncio 5 lumbalgias que ocurren en la prestación de tareas desde su casa y las ART me las rechaza todas, tengo 0 siniestralidad. Entonces, en caso que vos tengas un rechazo de un hecho que quieras denunciar porque la RT no te lo toma, lo notificamos vía carta documento. Entonces, ¿qué dice el proyecto legislativo en relación a esto? Dice que en el artículo 14 dice que los accidentes acaecidos en el lugar donde se prestan las tareas durante la jornada y en ocasión del teletrabajo se presumirán accidentes. Pero, punto. Eso será reglamentado en la reglamentación de esta ley, porque con solo eso, Mariela, te falta mucho más para saber. Por eso dije que, siguiendo la línea de coherencia con la legislación vigente, algunas enfermedades podrían agregarse a los listados de enfermedades laborales de las ART, y otras que no van a ser agregadas, siempre va a estar sujeto a la prueba. ¿Está? Sí, está. Daniel pregunta, y ya estamos llegando al final, Silvina, de la hora. Daniel pregunta, cuando el lugar de trabajo es variable, y en lugares como Starbucks, ¿cómo se haría con el tema de la silla y los demás elementos? ¿Está contemplado eso? Yo me imagino que si vos tenés a alguien que trabaja en la oficina y en la casa o en un Starbucks, ¿qué haces con la silla? ¿Le das 2 sillas y los demás elementos? ¿Qué, está contemplado eso? Está muy buena la pregunta. Hoy no tenemos ese proyecto vigente, pero hoy sabemos que en esa nota que le hacemos firmar al trabajador y que acá la hemos desarrollado, esa nota de política interna de teletrabajo que la empresa le puede hacer firmar al trabajador, hoy los elementos de trabajo que se los entregás
tenés derecho a poner por escrito como empleador cuáles les entregás, y que cuando vos lo decidas, esas herramientas de trabajo no son propiedad del trabajador y vuelven a la empresa cuando la empresa lo considere. Quiero aprovechar la pregunta también para destacar eso. En segundo lugar, está bueno lo que preguntas, porque yo tengo que hacerme cargo como empleador de las herramientas de trabajo. Y también tengo que velar, dice la ley de contrato de trabajo, por la salud psicofísica del trabajador. Y la ley de contrato de trabajo dice que yo debo darte seguridad en las condiciones medioambientales. Y entonces te tengo que dar una silla. Ahora, la ley de teletrabajo dice que también puede prestar el trabajador tareas en cualquier otro lugar que no sea su domicilio. Mi sugerencia entonces es que si el trabajador presta tareas en cualquier otro lugar y vos no vas a poder, menos aún, velar por esas condiciones medioambientales, cuando vos decidas estratégicamente, porque te convenga, en algunos casos puntuales, Ricardo, porque este proyecto así como está no fomenta el teletrabajo, pero si en algún caso, después de haber analizado muchos escenarios, decidís que alguno lo va a hacer, y como para pasar del trabajo presencial al teletrabajo necesitas el consentimiento del trabajador, nada te impide que vos pongas como condición que estas tareas de teletrabajo solo serán cumplidas en el domicilio del trabajador. ¿Para qué? Y de la mano con la pregunta anterior sobre el control, por lo menos tengamos un poquito más de control sobre medidas preventivas que hagan a la silla, a la forma de prestar las tareas, a la conectividad, y al resto de las condiciones laborales. Sí, perfecto, clarísimo, Silvina. Bueno, son y 59, con lo cual llegamos al horario. Vos mencionaste, y como para cerrar, vos mencionaste algunas observaciones que habían hecho los sectores empresarios al proyecto, las fuiste comentando un par sobre la charla. ¿Te quedó alguna como para que quieras comentar? ¿Alguna observación que no haya surgido en las preguntas y que creas que es importante mencionar? Me gustaría en este punto que tanta rispidez y ruido trajo y con lógica esto de la reversibilidad, que el sector empresario, por lo que brega tanto en diputados y en senadores, es porque este principio de reversibilidad, que así como está puesto el proyecto, solamente tiene derecho el trabajador. ¿Te acordás? Que dentro de 5 años, cuando quedó el nido vacío, él diga, levante la mano y digo, quiera volver. Bueno, el sector empresario lo que dice que eso sea de ambas partes, que también el empresario diga dentro de 5 años vos volvés a la empresa, y que se plasme, cosa que no se considera bien en el proyecto, un plazo de 30 días previo a este cambio de curso en la forma de prestar tareas, para que vos, trabajador, en caso que yo como empleador haya decidido que vuelvas, o vos, trabajador, me des a mí plazo para reorganizarme en las tareas, ¿no? La verdad es que, Ricardo, específicamente en relación a la reversibilidad, este proyecto de diputados que paseó a senadores algo quiso contemplar de esta cuestión de los empresarios, pero no del todo. Dijo, salvo en esta reversibilidad, ¿no? Cuando el trabajador se puede considerar despedido porque no le dé las tareas, salvo que por motivos fundados resulte imposible para el empleador satisfacer esta obligación. Lo cierto que entonces, Ricardo, nos encontramos con muchos empresarios que, si deciden realmente pasar a la modalidad de teletrabajo, rápidamente se deshagan de sus oficinas, para que, si el proyecto sale de esta manera, pueda demostrar que me resulta de imposible cumplimiento poder volver a otorgar esas tareas, ¿no? Observaciones se han hecho, como les conté antes, para que las pymes tengan incentivos impositivos, para el caso de que para ellos van a impactar mucho más los costos laborales si van a esta modalidad. Y una cosa muy importante a tener en cuenta, tanto cuando se habló de la reversibilidad como de otras cuestiones del teletrabajo, es que no nos podemos olvidar que el derecho de organización y de dirección de la ley de contrato de trabajo está en cabeza del empleador. Por lo tanto, decir que es un derecho de los trabajadores, esto de volver cuando yo quiero, estaría contrario al derecho de la ley de contrato de trabajo superior, que dice que quien decide la modalidad última, al fin de cuentas, de cómo se prestan las tareas, es el empleador, en base a su derecho de organización y en base a su derecho de dirección. Por eso, Ricardo, y este camino se va a extender más, porque sabemos, y esta ley no va a quedar afuera de, que toda ley, cuando salga, y encima después tenga su proyecto legislativo, y a su vez cada convenio podría contemplar pautas muy específicas, siempre, como digo yo,
será la última palabra, siempre la tendrá la justicia, quien dirá, aún con leyes vigentes, si estas leyes vigentes son constitucionales o no son constitucionales en relación a nuestra ley madre, que es la ley de contrato, la Constitución Nacional y la ley de contrato de trabajo, ¿no es cierto?, en segunda instancia. Pero si son constitucionales en base a los derechos básicos reconocidos en la Constitución Nacional. Los argentinos empresarios tenemos mucha experiencia en eso, en lo que fue y cómo fue tildada de inconstitucional la primera ley de ART, ¿no es cierto? Entonces, vos vas a caminar un tiempo, tal vez con una ley de proyecto, con una ley de teletrabajo, con una reglamentación, pero será después, el día de mañana, quienes tengan la palabra final, será siempre la voz del Poder Judicial, que acompañe o no lo que se vaya a plasmar como válido y vigente de este proyecto legislativo. Buenísimo, Silvina. Bueno, muchísimas gracias, clarísima como siempre. Y bueno, les quiero agradecer a todos por haber participado de este live de la Mesa de Ayuda a Vistas, y los esperamos de vuelta dentro de 15 días con un nuevo live. Gracias a todos, gracias Silvina, y los saludo y que tengan una muy linda noche. Hasta luego. Ricardo, muchas gracias y un saludo muy grande para todos los miembros Vistas. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.